Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Sí, queda un año y medio aproximadamente para que lleguen los Juegos Olímpicos de París, pero lo hablábamos ayer con Fran Marco y lo vamos a seguir hablando hoy. La carrera por los Juegos Olímpicos ya ha comenzado. Es que hay deportes en los que un año y medio antes ya tienes que estar en plena forma para conseguir tu objetivo, que no es otro que estar en esa cita olímpica. El triatlón es otra de esos deportes que tiene esa cita entre ceja y ceja, y en Alicante no es el único objetivo, porque aquí siempre se piensa en grande. Vamos al lío. El secretario técnico del Hércules, Paco Peña, analiza cómo ha sido el mercado invernal para el conjunto blanquiazul. Con las series mundiales de triatlón a la vuelta de la esquina, hablamos con el equipo de la Universidad de Alicante sobre los retos que van a afrontar en este 2023. Ya lo habéis visto, tenemos que hablar de triatlón. Enseguida estamos con las palabras de Paco Peña. Antes, Roberto Cejuela, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Hola, muy buenas. Oye, decía yo, ayer lo hablábamos con el entrenador de algunas de las parejas españolas que aspiran a esos Juegos Olímpicos, y yo decía, vaya carrera hemos cogido para hablar de Juegos Olímpicos, porque vosotros también tenéis un ojo puesto en esa carrera por París 2024. Correcto. Ayer estuviste con un exalumno mío, con Fran Marco, de la Universidad de Alicante, que coincidimos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahora pues estamos en el camino de la clasificación para los Juegos Olímpicos de París, que depende del deporte, pues tiene mayor o menor duración, pero que habitualmente pues son entre un año y 2 años antes de la cita olímpica. Oye, es bonito eso de encontrarse con exalumnos al más alto nivel. Correcto, la verdad que es algo totalmente muy fructífero el ver que la gente con la que estás trabajando en el día a día, esas personas que ponen la confianza en ti para poder aprender, pues que luego estás trabajando venidos codo con codo en el máximo nivel mundial. Los que más finales juegan en esta ciudad son los futbolistas del Hércules. Déjame que cuente una cosita y enseguida seguimos con el triatlón. Porque tenemos que hablar del Hércules y de ese final del mercado invernal. Ha habido 5 cambios en la plantilla blanquiazul y hoy Paco Peña, el secretario técnico, ha sido el encargado de pasar a revista a las incorporaciones que se han hecho, a los que se han ido y a los que al final no se han ido. Estas eran las palabras de Paco Peña. Bueno, buenos días, primero. La valoración es que queríamos, sobre todo estábamos un poco cojos en tema de defensa. Y ahí empezamos, antes de que se abriera el mercado, empezamos a intentar traer a un central. Es verdad que el que queríamos traer al principio, no el que queríamos traer, sino el que decidimos porque así lo creímos conveniente, era, como que todos sabéis, que era Rafa, y bueno, por circunstancias pues no pudo ser. Se cayó porque al final no lo dejaron salir, había unos condicionantes ahí que se juntaron todos y entonces fue casi imposible de que pudiera salir. Y bueno, sí teníamos claro que queríamos reforzar el tema de los centrales, que tenemos aquí a Mario y a Diego, reforzando también o meterle más competitividad al lateral izquierdo y bueno, y después bueno, queríamos algo ahí en el medio campo que nos diera tanto por banda como en esas 3 posiciones. Por eso traímos a Artiles, a José. Vale, entonces con Artiles la verdad que tenemos cubierta esa parte ahí, porque ahora, como todos sabéis, se nos ha lesionado Nico, entonces pues creo que es un buen complemento para poder jugar en esas 3 posiciones, ¿vale? Que nos den. Y bueno, es verdad que hemos querido hacer más cosas, pero bueno, al final no ha podido ser. No ha podido ser, Ander Vitoria seguirá, tampoco salió Sergio Marcos, no hubo cambio en la delantera del conjunto blanquiazul, que está a 2 puntos de los puestos de promoción de ascenso a Primera Federación, y que a partir de ahora, con lo que hay, se tendrá que jugar toda la apuesta a ese ascenso a Primera Federación. Ahora sí, nos pasamos al triatlón. Roberto, estos juegan más finales que vosotros, y mira que vosotros tenéis un calendario que se alarga muchísimo en el tiempo.
Sí, sobre todo a nivel internacional, la temporada de triatlón comienza en las series mundiales en marzo en Abu Dhabi y esta temporada finaliza precisamente por primera vez en la historia en España, en Pontevedra, en la gran final en el mes de septiembre. Y además la Copa del Mundo, que serían las segundas competiciones de nivel mundial, pues se van desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre. O sea que una de las claves es acertar muy bien con el calendario individual de cada uno de los deportistas para conseguir sus mejores puntos en el ranking mundial. Muy enfocado todo a esas competiciones internacionales, sobre todo a las que dan puntos, pero también a los que igual no tienen el objetivo de París, pero sí ir creciendo en el panorama internacional, porque al final la mayor prueba que puedes tener es cómo hacer las cosas cuando sales fuera. Correcto, el triatlón es un sistema similar al tenis, al ATP. Hay un ranking mundial en el cual tú ganas puntos en las competiciones del máximo nivel hasta nivel continental. Hay 3 tipos de competiciones: series mundiales, copas del mundo y copas continentales. Entonces, cuando un deportista a nivel nacional comienza a destacar, pues el paso paralelo a él es empezar a disputar competiciones en Europa, ¿no? Las continentales, y empezar a sumar puntos en ese ranking mundial. Oye, con tanto triatleta y tanta triatleta, cuando te toca hacer los calendarios, no sé si es peor época casi que la competición. Sí, es un trabajo arduo, sobre todo en los meses de octubre, noviembre, el decidir la planificación. Luego tenemos lo que sería la temporada más larga de entrenamiento, que sería diciembre, el invierno, enero, febrero, marzo y abril, y a partir de ahí ya empieza cada uno con un calendario diferente, ¿no? Entonces, ahí es importante tener muy claro dónde va a estar cada persona en cada momento para que no haya un descontrol del rendimiento. Y las obligaciones universitarias también, ¿no? Porque al final, como equipo, tanto a nivel federado como en competiciones universitarias, también hay que seguir obteniendo triunfos, que ya es algo a lo que nos tenéis muy acostumbrados, pero que tampoco se puede descuidar. Correcto, sobre todo es esa gente joven, estudiantes universitarios de primeros años de carrera, que vienen de la época junior y que comienzan a tener un nivel nacional, quien disputan las competiciones federadas y universitarias, ¿no? En algún caso muy puntual, como es este año David Cantero, ¿no? Pues ya tienen nivel internacional, pero habitualmente pues es un proceso en el cual van pasando pues los primeros años de universidad de tener un nivel nacional y van adquiriendo ese nivel de rendimiento para ya pasar a internacionales en la etapa posuniversitaria. El nombre que me viene a la cabeza, porque ha pasado yo creo que por todas las etapas, es Roberto Sánchez Mantecón. Hizo tercero en una de las pruebas, que creo que fue en Bermuda. Correcto. Fue tercero. No sé si el crecimiento ha ido más rápido de lo que esperabais, si ha ido según lo que esperabais, pues ya sabemos que además había sido campeón del mundo sub-20, sub-23. Quiero decir, no sé si esperabais que tan pronto pudiera codearse en esas primeras plazas. Bueno, pues ahí este año vamos a publicar, hemos enviado ya a revisar el artículo científico de su progresión junto con Lasse Lurs, los dos del año 1996, el año 2015 los dos junior, Roberto Sánchez campeón de España junior, Lasse campeón de Alemania junior, Lasse campeón de Europa junior y Roberto cuarto del mundo junior. Y entonces hace 7 años comenzaron una progresión de entrenamiento que les ha llevado este año a los dos a ser podium en serie mundial. Roberto en Bermuda, Lasse en la serie mundial de Leeds, ¿no? Y entonces ese desarrollo progresivo, evidentemente lo marcas, pones unos objetivos de entrenamiento a alcanzar y un desarrollo fisiológico, técnico, físico y táctico, pero luego hay que hacerlo. O sea, luego hay que llegar a las competiciones y en un contexto con una competencia brutal, pues demostrarlo, ¿no? Y Roberto, como decías, ha sido campeón de España junior sub-23 absoluto, campeón del mundo sub-23 y este año ya podium en serie mundial y hasta con los mejores disputando las competiciones. A mí hay 2 cosas que me llaman poderosamente la atención de esto. Una, un estudio desde que era junior en 2015 hasta ahora. Yo soy incapaz de mirar a un mes vista cómo se puede planificar algo así. Supongo que también va un poco año a año, ¿no? Que tampoco hay un mirar a 5 años vista, por ejemplo, sino que cada año, según cómo vaya progresando, se va programando el año siguiente o se va metiendo más carga, más nivel o lo que sea. Sí, correcto. Nosotros desarrollamos una metodología que se llama priorización por objetivos,
Entonces hacemos unas evaluaciones previas a cada uno de los deportistas y evaluamos los factores limitantes de rendimiento y los determinantes, ¿no? Entonces, en un primer periodo general de cada temporada, entrenar los limitantes para que no te limiten, como su propio nombre indica, el factor más decisivo, que lo entrenas en el periodo más específico, ¿no? Entonces, a partir de ahí evalúas la competición, ya lo que va pasando a día de hoy. Tenemos una cantidad de datos enorme con la tecnología y vemos qué faltaría, ¿no?, para seguir mejorando, ¿no? Y año a año, evidentemente, pues vamos intentando dotar al deportista de más herramientas para que en un contexto competitivo de mayor nivel pueda mostrar su rendimiento que hemos medido anteriormente, físico y fisiológico, pero luego es lo que decía, en el contexto competitivo, por muchas cualidades que tengas y que hayas conseguido desarrollar en el día a día, no todo el mundo es capaz de hacerlo, porque en esos niveles son todos excesivamente buenos, o sea, son increíblemente buenos, ¿no? Entonces luego solo gana uno. Iba a preguntarte, es verdad que compites contra otros, pero tú compites con tus datos y sabiendo lo que puedes llegar a alcanzar, con lo que también en cierta manera es una batalla contigo mismo. Es más fácil concienciar al deportista cuando él tiene unos datos científicos o unos números que le hacen saber hasta dónde puede llegar y cómo puede llegar, sin tener que centrarse a lo mejor en el que va al lado, que puede parecer que va más deprisa, aunque luego vaya más despacio y demás. Quiero decir, no es a lo mejor como un partido de baloncesto o de tenis, donde sí que hay una confrontación y lo que haga el otro hace que lo que tú hagas vaya directamente ligado a lo que hace el rival. Aquí, en cierta manera, eso no se da. No sé si es más fácil a la hora de llevar a un deportista por este camino. Evidentemente, cuando tú le enseñas ese proceso, a la hora de entrenar es muy didáctico. O sea, tú le vas enseñando los números de las evaluaciones y vas viendo objetivos, y él va consiguiendo esos objetivos mediante las semanas, meses de entrenamiento. Luego también, por otra parte, lo que te decía, a la hora de competir en el contexto que sea, por muy buenos datos que hayas tenido en la progresión del entrenamiento, tenemos muchos casos en los que hemos trabajado y otros compañeros entrenadores, donde deportistas muy buenos entrenando no han sido capaces de conseguir el rendimiento en competición, ¿no? Pero a la hora de la preparación sí que es cierto que a un deportista tú le puedes evidenciar sus estados de forma de una forma bastante cuantitativa. Es que la mentalidad no es cuantificable científicamente. Quiero decir que hay gente que a lo mejor la ves entrenando y dices, este tío se va a salir, pero luego sus registros son peores porque mentalmente a lo mejor no es capaz de sacar todo ese potencial que sí tiene cuando no hay presión. Correcto, a la capacidad de adaptación. Por ejemplo, cuando vamos a los Juegos Olímpicos se dispara exponencialmente el foco de atención sobre la mayoría de los deportistas con respecto a la normalidad, ¿no? Entonces eso provoca un alto estrés, ¿no? Porque tu teléfono no deja de sonar, empiezas a aparecer en medios de comunicación donde nunca habías existido y eso... Nosotros nos hacemos el entrenamiento en Sport Alacantí. Correcto, y eso pues te puede llegar a descentrar, y a muchos deportistas les pasa, ¿no? Y luego la capacidad de adaptación es fundamental, porque en el caso de deportes como el triatlón, que viajas por los 5 continentes en condiciones completamente cambiantes, con la mayor parte de las veces en solitario o con staff técnicos muy reducidos, pues hay deportistas que tienen mayor o menor capacidad de adaptación a todas esas circunstancias que se van a enfrentar. La dureza, según cuál de las modalidades, natación, carrera a pie o bicicleta, también es un factor clave a la hora de decidir qué carreras o en qué pruebas uno, porque imagino que Roberto será especialmente bueno en una de ellas con respecto a las otras. No sé si esta va a ser dura, y aquí es donde podemos sacar ventaja, también marca a la hora de elegir las pruebas en el calendario, ¿no? El decir, bueno, esto es que se adapta perfectamente a mí. Correcto, cada competición tiene unas características orográficas de subidas o bajadas en el segmento, y sobre todo unas características de rivales con los que vas a enfrentarte. Como todo el mundo hace un plan de competiciones, que nadie sabemos el de quién, pues eso tiene que tener muchas otras opciones aparte de la opción A, para entrar en modificaciones de calendario, ¿no? Pero es fundamental elegir el mejor plan de competiciones para las características de tu deportista. O sea, hay deportistas
que su natación es muy fuerte y van a buscar competiciones donde pueda haber una escapada, donde le saquen mucha distancia a otros triatletas que corran mucho más deprisa que ellos, y viceversa. Hay triatletas que tienen muy buena capacidad de carrera a pie y que saben que si consiguen llegar en el grupo principal o cerca de la escapada que les pueda dejar a un tiempo asequible para ganarles corriendo, pues van a estar más cerca de la victoria. ¿Cuándo hay que hacer oficial que vas a correr en un sitio? No, lo digo porque no sé si jugáis mucho el ratón y al gato con estas cosas. Sí, un poco. Tenés hasta 30 días antes, no sale la Star List, donde ves los participantes que ha habido, y a partir de ahí solo hay un cambio por cada federación nacional en los deportistas que ha inscrito en la prueba. Aparte, para entrar en las listas de salida es por ranking mundial, o sea, si participan 55 en una serie mundial, si los 55 primeros del ranking se apuntaran, el 56 ya no entraría, ¿no? Entonces tienes que tener tanto un ranking mundial que te permita más opciones de pruebas y una estrategia anterior a intentar ir a las pruebas que crees que mejor te van a ir por recorrido y por los rivales. Roberto está en una buena situación, está el 2022 en según qué lista, así que ya puede hacer un planning dependiendo de sí mismo y de lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Lo digo porque, si no me equivoco, además está el segundo en el ranking nacional y eso le mete en plena pelea por esos Juegos Olímpicos de los que estábamos hablando. Correcto, él está el 20 de ranking mundial y el 15 de ranking olímpico, con lo cual ahora mismo puede elegir las competiciones donde quiere participar. Hemos hecho un plan que comenzará en la Serie Mundial de Abu Dhabi el primer fin de semana de marzo y luego tiene continuidad, pero que lo que te decía, tendrá opciones de cambio, porque fíjate, en mayo está la segunda Serie Mundial en Yokohama el segundo fin de semana, a las 2 semanas hay otra Serie Mundial en Cagliari, pero a la semana siguiente es el Campeonato de Europa en Madrid también. Entonces tienes 3 competiciones del máximo nivel mundial en 5 semanas y distancia olímpica las 3, ¿no? Entonces no todos los participantes irán a todas, teniendo en cuenta que además es viaje a Japón, vuelta a Europa y ahí está un poco la estrategia para decidir dónde está. Hay en esas series mundiales resultados que se descartan, lo digo porque a veces dices, bueno, si hay esto, me ahorro un viaje, porque al final voy a tener que descartar un resultado, me voy a arriesgar a que sea ese y a lo mejor me voy al Campeonato de Europa en Madrid, que me permite trabajar de una forma totalmente diferente si no tienes que viajar, que ya sabemos que lo de los viajes es una locura luego para adaptarse. Correcto, tienes 7 series mundiales, la gran final es la que más puntúa, o sea que evidentemente todos intentamos ir, y anteriormente de las 6 puedes descartar 2, o sea, son 4 puntuaciones, más la gran final son 5, ¿no? Hay gente que apuesta por hacer todas porque, bueno, busca hacer la media de las mejores posiciones, y hay triatletas, los de más nivel, que, bueno, que como consiguen posiciones cercanas al podium, pues pueden trabajar intentando descartar 1 o 2 competiciones al año. Yo recuerdo que muchas veces, cuando estaba aquí al Arza, tenías gente que estaba peleando por estar en el top 3. Hablábamos, por ejemplo, de Roberto como un triatleta que iba a llegar. Ahora que hablamos de Roberto como un triatleta que está ya mirando los Juegos Olímpicos, este año hay que fijarse en alguien que nos haya pasado por debajo del radar y que tengas controlado, que esos estudios te estén diciendo este año igual se convierte en un cohete. Bueno, hablando de nuestro equipo, comentaba antes, tenemos un sub-23 de primer año, se llama David Cantero, es su viene del atletismo. Bueno, compagina atletismo y triatlón, él ha hecho triatlón desde pequeño, pero es que es su campeón de Europa de 5.000 metros de atletismo sub-20, y siempre podio en todas las pruebas nacionales de cross, de 3.000, de 5.000 metros. Y bueno, el año pasado, ya siendo junior, fue su campeón de España absoluto y ganó una Copa Continental. Entonces, sin lugar a dudas, pues es uno de los triatletas españoles con más proyección. Veremos si antes o después pues estará compitiendo a mayor o menor nivel, pero sus objetivos están claros. Hablamos mucho, normalmente cuando vienes, del triatlón masculino, pero tienes también a las chicas, que siempre has dicho, bueno, es un trabajo que hemos empezado quizás un poco más tarde, que va a llevar paciencia porque necesitamos que ellas vayan creciendo, pues como han hecho el resto de triatletas. ¿En qué situación está el triatlón femenino de la universidad? Bueno, pues ahora mismo tenemos a Chiska Tous, que ahora mismo estaría clasificada para los Juegos Olímpicos, llegó el año pasado al equipo y ahora mismo está en una posición del ranking mundial que le da acceso a esos juegos. Y hemos recibido esta temporada a una chica de Austria, Sara Bilic, que ya fue olímpica y ya fue
podium en serie mundial, ¿no? Entonces que busca venir a mejorar todavía más su rendimiento después de 2 años que ha tenido 2 años complicados en el mismo, ¿no? Y luego tenemos a 3 chicas muy jóvenes de edad universitaria que van progresando sobre todo a nivel nacional, ¿no? Están buscando los campeonatos junior y campeonatos nacionales sub-23, ¿no? Entonces sí que es cierto que la cantidad de deportistas, de triatletas es menor, en torno a un 75% de licencias masculinas, 25% de licencias femeninas, o sea que llegar al alto rendimiento es más complejo encontrar a deportistas que tengan esa continuidad, pero la verdad que ahora mismo nos presentamos el ciclo olímpico con mayor nivel que hemos tenido nunca en cuanto a mujeres. En los dos casos, tanto el masculino como el femenino, acumulas cada vez más triatletas que quieren venir aquí a trabajar. Eso al final es la mejor forma de que mejoren los otros, ¿no? Quiero decir, al final, si a Roberto le pones a un tío que también está peleando por los Juegos Olímpicos, más allá de que cada uno tenga sus números, su preparación y tal, hay cierto pique deportivo ahí que los hace progresar a todos. Correcto, o sea, bien organizados en el día a día. Los de mayor nivel van a hacer que sean la referencia de los deportistas con calidad que son más jóvenes, y Roberto quería ser como en su día Jesús Gomar y luego como Fernando Alarza, y ahora ya es Roberto Sánchez Mantecón, y entonces pues los David Cantero actuales pues quieren ser como Roberto Sánchez Mantecón. Lo que hay que organizar muy bien el grupo para que todos se beneficien de esa ambición de unos y otros para llegar al máximo nivel. En el panorama nacional me imagino que la Copa del Rey y de la Reina sigue siendo, al final tiene que llamarla la Copa de la UA, porque todos los años estáis ahí ocupando posiciones. Pues sí, tenemos 5 ediciones, que sabéis que en cualquier deporte cuando ganas 5 Copas del Rey te quedas en propiedad, o sea que la universidad ya tiene su primera Copa del Rey. ¿La tienes bajo llave? La tenemos guardada, esa ya se queda en Alicante, que es el único deporte, creo además que tenemos una Copa del Rey de cualquier modalidad en propiedad, porque ganar 5 ediciones es muy difícil de forma alternativa, o 3 de forma continua, ¿no? Entonces nuestro objetivo evidentemente es volver a repetir esa victoria en la Copa del Rey, y este año estamos en la primera división que se ha formado de Liga Nacional de Clubes, ¿no? Que son 6 jornadas, entre las cuales son la Copa del Rey entre ellas, ¿no? Entonces también es uno de los objetivos a nivel nacional, pues intentar llegar a la mejor posición dentro de esa Liga Nacional. Roberto, la última. Habrá gente que esté en casa y diga: a mí me gusta nadar, me gusta montar en bici, me gusta correr, una de las 3 a lo mejor me gusta un poco menos, pero quiero probar y soy universitario. ¿El triatlón es un deporte abierto a cualquiera que quiera empezar, cada uno con su nivel y demás, o esto tienes que tener algo muy especial para poder hacerlo? No, siempre ha estado abierto, y de hecho en la universidad, a la par que iniciamos el equipo federado, empezó una actividad abierta a cualquier estudiante o cualquier persona que trabaje allí o que esté cerca en este caso, de la Universidad de Alicante. Si bien es cierto que esa actividad a día de hoy está condicionada porque hemos tenido que cerrar nuestra piscina para hacer una importante obra que nos llevará todo este curso seguro y posiblemente el siguiente. Y ahora mismo esa actividad quedó en suspenso, pero por lo que te decía que necesitamos promocionar más el deporte femenino, sí que para el grupo femenino sigue abierta, ¿no? Entonces se ha formado un equipo de promoción para deporte universitario, en este caso de la modalidad de triatlón. Entonces sí que para todas las mujeres, chicas que nos estén viendo, que les apetezca probar, hacer triatlón de una forma recreativa, totalmente divertida, pues está abierta la actividad. Y chicos, pues no podemos ahora acogerles, pero en cuanto volvamos a tener la instalación, pues estará abierta de nuevo. Porque me pillas muy mayor, porque casi me habías convencido, Roberto. Nada, darte las gracias por haber estado con nosotros. Estaremos muy atentos a cómo van esas pruebas. Traeremos un día a Roberto Sánchez Mantecón para tener al protagonista del año olímpico con nosotros y que nos cuente de su propia voz cómo está viviendo esta experiencia. Muchísima suerte, aunque si hay un deporte al que no le hace falta en la universidad, la suerte es al triatlón. Muchas gracias a vosotros, y nada, estamos en contacto para hablar de toda la temporada. Nosotros nos vamos a marchar. Ya sabéis que el domingo por la mañana tenéis baloncesto, ese partido entre HLA y Cáceres que vais a poder ver aquí en Alacantí Televisión. Disfrutad, mientras tanto, del fin de semana. Sed felices. Buenas noches.